Hola, hoy vamos a seguir sobre la temática de takeoff. Esta vez vamos a hablar sobre columnas, en el caso de columnas aisladas y de columnas en paredes, ¿verdad? Vamos a poner un ejemplo sencillo de cada una de ellas. Vamos a comenzar entonces ahorita con columna aislada y luego pasamos a columna en paredes. Si todavía no han puesto atención en otros videos de takeoff, les voy a dejar en las etiquetas el link hacia los otros videos. Vamos a comenzar con las columnas aisladas. En este caso, según el detalle, vamos a tener una columna aislada que tiene una altura desde su viga de fundación hasta su parte superior de 3.40 metros. Entonces, en la parte anterior de fundaciones, analizamos esta parte, desde el desplante de la zapata hasta la parte superior de la viga de fundación. Ahora nos toca hacia arriba. Por tanto, vamos a calcular, según la gráfica, lo que corresponde a esta columna. Para este cálculo vamos a tomar en cuenta la altura de la columna, el anclaje a la viga de fundación se aplica, más el anclaje a la viga corona también se aplica. En este caso vamos a considerar solamente la altura desde la parte superior hasta la parte inferior que está sobre la viga de fundación. Vamos a suponer que es un elemento que ya viene desde la zapata y solo se va a anclar en este tramo, aunque lo ideal es que sea un solo elemento hasta la zapata. La longitud de acero será entonces la altura desde la viga de fundación hasta la viga corona más el anclaje de la viga de fundación más el anclaje de la viga corona. Esto multiplicado por la cantidad de varillas. La cantidad de varillas que tenemos en esta columna serán 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Para este caso, vamos a considerar que no hay anclaje de viga de fundación y de viga corona, ya que se conformó un solo elemento desde la zapata y no se conecta a ninguna viga corona en su parte superior. Por tanto, la longitud del acero será los 3.40 metros, ya que no hay anclaje de viga de fundación ni anclaje de viga corona por los 8 elementos que conforman esta columna. La longitud del acero será entonces 27.20 metros de varilla número 3, tal como indica el detalle, 8 refuerzos número 3. El peso de esta cantidad de acero será el siguiente: la cantidad de metros por el peso por metro lineal de la varilla número 3, que equivale a 0.59 kilos por metro. Esto da un total de 16.05 kilogramos de varilla número 3 necesarias para realizar esta columna. Para el caso de la columna aislada, vamos a calcular los estribos. Según el detalle, vamos a tener dos tipos de estribo: este alacrán que tenemos acá y el estribo principal, por decirlo de alguna manera, que va en todo el perímetro de las varillas. Entonces, la longitud a estribar va a ser de 3 metros más los 0.40 hasta arriba de la viga de fundación. Recordemos que asumimos que en la parte de fundaciones calculamos todo lo que iba hacia abajo, es decir, desde la parte superior de la viga de fundación hasta abajo en el desplante de la zapata. Por tanto, el tramo a estribar es de 3.40 metros. El tramo que van a ocupar los 5 primeros estribos en cada lado va a ser a cada 0.05 metros, es decir, van a cada 5 centímetros. Como vamos a tener 5 en la parte inferior y 5 en la parte superior, los multiplicamos por 2 y esto por la distancia. Esto me da un valor de 0.50 metros que ya se encuentran estribados. Para conocer el tramo restante a estribar, vamos a restar el tramo total menos el tramo ocupado por los 5 primeros en cada lado. Eso me da un total de 2.90 metros que faltan estribar. La cantidad de estribos será los 10 que ya coloqué por los 5 primeros a cada lado, más 2.90 entre 0.10. Los 2.90 es el tramo que aún no se ha estribado, entre 0.10, que es la separación de los estribos restantes después de los primeros 5, más 1 como factor de seguridad. Esto me da un total de 40 estribos. Luego procedemos a calcular la longitud de desarrollo del estribo. La longitud de desarrollo del estribo va a ser todo el perímetro del estribo, es decir, a los lados posee 0.20 y como son dos caras, a la izquierda y a la derecha, lo multiplicamos por 2.
más las de las caras superior e inferior, que también miden 0.20 por 2, superior e inferior. ¿De dónde sale este 0.20? Recordemos que la sección de la columna es de 0.25 por 0.25 y posee recubrimiento de 0.025 a cada lado, es decir, son 25 centímetros menos 2.5 centímetros a un lado más menos 2.5 centímetros del otro lado. Eso me queda 25 menos 2.5 menos 2.5 me da 20. Luego, a esto que es del perímetro, le sumamos la longitud que van a tener los ganchos del estribo, que ya sabemos que esto va a ser igual a 10 por el diámetro de la varilla. Como posee dos ganchos, entonces lo multiplicamos por 2, entonces será 2 por 10 por 0.00635, que es el diámetro de la varilla número 2, que es la que se utiliza. Eso me deja como longitud de desarrollo 0.927 metros de longitud. La longitud del alacrán será la siguiente: 0.20, que es el ancho de varilla a varilla en el tramo en el que está colocado, más 2 por 10 por 0.00635, que será en esta parte de acá la longitud de cada gancho del alacrán. Eso me da un total de 0.327 metros. El peso para la varilla número 2 será entonces los 40 elementos para alacrán más los 40 elementos de estribo principal, como habíamos acordado llamarlos, por el peso por metro lineal para la varilla número 2, que en este caso es 0.25 kilogramos por metro lineal. Eso me da un total de 12.54 kilogramos. Vamos a calcular ahora el concreto. El cálculo del concreto es bastante sencillo. El volumen del concreto será las dimensiones de la sección, que ya sabemos que son 0.25 a cada lado, por la altura de la columna. En este caso, las dimensiones son 0.25 por 0.25 por 3.40 metros de altura. Esto nos da como resultado 0.213 metros cúbicos. Luego, para el cálculo de la formaleta, como es una columna aislada, el tipo de formaleteo será diferente. Debo de considerar siempre las tablas en las cuatro caras de la columna que tenemos para este estudio y también considerar unos anillos que nos van a dar rigidez para que las tablas no se abran y no varíe en toda la longitud la sección de la columna. Estos anillos pueden conformarse con reglas de 1 por 3 pulgadas o de 2 por 2 pulgadas. También consideramos unos tornapuntas que nos ayudarán a que el elemento se mantenga en su posición, ¿verdad? Que no pierda el plomo. Debemos de considerar que este elemento debe de tener como mínimo 2/3 de la altura de la columna y también que se colocarán en cada una de las caras de la columna. También, para que este elemento no se desplace, deberemos de colocar unos cuartones sobre el suelo que deberán de tener como mínimo una longitud de penetración de 40 y van a servir la parte superior que va a sobresalir del suelo para que el elemento no se desplace, ¿verdad? Que el tornapunta no se mueva hacia ningún lado. Entonces, la altura de la columna son 3.40 metros, lo que equivale aproximadamente a 4 varas. Vamos a tener dos caras de 0.25 metros y se van a usar tablas de 10 pulgadas que equivalen más o menos a 0.25 metros. Vamos a tener también dos caras de 0.30 metros y vamos a usar tablas de 12 pulgadas que equivalen a la longitud de la cara. Para la longitud de 10, como tenemos dos caras y cada cara tiene una altura de 4 varas, se necesitan 8 varas. Para la longitud de 12 también son dos caras y cada cara demanda 4 varas, da una longitud de 8 varas. Vamos a utilizar por tanto dos tablas de 1 por 10 por 4 varas y para la cara de 12 dos tablas de 1 por 12 por 4 varas. La decisión de qué tabla se va a ocupar es dependiendo de cada quien. En este caso yo elegí tablas de 4 varas porque me dan, al ser 2, la cantidad exacta. Recuerden también que a esto se le debe aplicar factores de desperdicio. En este caso yo no estoy considerando factores de desperdicio. Seguimos entonces con la formaleta. Ahora vamos a calcular los anillos. En este caso utilizaremos reglas de 1 por 3. La longitud total de los anillos será la
longitud que ocupa en la cara de 25 más la longitud que ocupa en la cara de 30, y le agregamos 2 pulgadas a cada cara por el espacio que se va a clavar, ¿verdad? Que tiene que sobresalir además de la tabla. Entonces esto nos da 0.50 más 0.05 más 0.60 más 0.05. Eso nos deja 1.20 metros lineales, lo que equivale a 1.44 varas. La separación de los anillos va a variar entre 0.70 y 1 metro. Para este caso vamos a utilizar una separación de 0.70, es decir, la separación más cercana recomendada. Por tanto, la cantidad de anillos será la altura de la columna, ¿verdad? La altura que va a tener la formaleta, entre la separación que vamos a utilizar. Esto me da como resultado aproximado 5 anillos a colocar. El total de madera a ocupar va a ser los 1.44 varas de desarrollo de cada uno de los anillos por los 5 anillos que voy a ocupar. Esto me deja en total 7.20 varas de madera que voy a utilizar. Es decir, yo necesito 2 reglas de 1 por 3 por 4 varas de longitud, lo cual me da 8. Quiere decir que todavía estoy un poco arriba de lo que me demandan. Vamos ahora a calcular los tornapuntas. Para los tornapuntas se ocuparán cuartones de 2 por 2 pulgadas, los cuales deben de tener una longitud por lo menos de 2/3 la altura de la columna. La longitud de los cuartones que vamos a instalar será entonces el número de cuartones a instalar, ¿verdad? El número de tornapuntas. Recordemos que es 1 por cada cara, entonces serán 4 cuartones por 2/3 de la altura. El resultado de esta operación nos deja 8 metros, lo que equivale a 9.06 varas a instalar. También recordemos que deberemos de colocar unos cuartones que penetren en el suelo, y su longitud de penetración mínima será por lo menos de 40 centímetros. Estos elementos nos ayudarán a fijar el tornapunta para evitar los desplazamientos en el suelo. Por tanto, su longitud será 0.40 más 0.10. Los 0.40 es la longitud de penetración en el piso y los 0.10 es la longitud que sobresale sobre el piso, sobre el nivel del terreno. Esto no debe ser una cantidad tan alta, sino lo suficiente para que podamos clavar el tornapunta con este cuartón que está enterrado. Luego lo multiplicamos por la cantidad de cuartoncillos que vamos a instalar para evitar estos desplazamientos, que serán 4 igual, 1 por cada cara, 1 por cada tornapunta, y esto me da como resultado 2 metros, lo que equivale a 2.40 varas. La longitud de madera será 11.46 varas. Esto es la suma de las 2.40 varas más 9.06 varas. Se suman ya que son del mismo elemento. Estarán hechas de cuartones de 2 por 2. Por tanto, se requieren 2 cuartones de 2 por 2 por 6 varas, lo que me da una longitud total de 12 varas, y todavía estoy de una manera garantizando de que cumplo con lo que yo calculé, y todavía sobra un poco. Ahora lo que vamos a calcular son los clavos que vamos a utilizar para nuestra formaleta. Para las tablas utilizaremos clavos de 2,5 pulgadas a cada 10 centímetros. El total de clavos será entonces la altura de la columna, la altura de la formaleta, entre la separación de los clavos por 4. Se multiplica por 4 porque son 4 esquinas que yo voy a clavar. Esto me da un total de 136 clavos. La libra de clavos de 2,5 pulgadas tiene aproximadamente 80 clavos, lo que me da un total de 1.7 libras de clavo de 2,5 pulgadas. Para los anillos seguimos utilizando clavos de 2,5 pulgadas a 2 clavos por cada unión, es decir, cada unión entre las reglas que se van a utilizar para formar los anillos lleva 2 clavos. Entonces tenemos 2 anillos por 4 esquinas, 4 uniones, por 5 anillos que posee la totalidad de la formaleta. Eso me da un resultado de 40. Dividimos los 40 que necesitamos entre la cantidad que posee una libra, y eso me da un total de 0.5 libras. Es decir, necesito media libra de clavos de 2,5 solo para los anillos. Luego, para los tornapunta utilizaremos clavos de 4 pulgadas para cada tornapunta, es decir, clavar por lo menos 2 arriba y 2 abajo. Esto es una cantidad mínima, se podrían clavar más. En este caso nos iremos con lo mínimo.
Entonces el total sería 4 clavos por 4 tornapuntas. Eso da un resultado de 16. Dividimos los 16 entre la cantidad de clavos que posee una libra de 4 pulgadas y esto nos da un total de 0.73 libras de clavos de 4 pulgadas. Las longitudes de los clavos a utilizar lo que deben de garantizar es por lo menos una penetración del clavo en una y en otra cara para garantizar que no se separen los elementos. Vamos a proceder ahora con el cálculo para la columna en paredes. Para la columna en paredes vamos a tener cosas más sencillas. Por ejemplo, no tendremos que formaletear las caras de los costados, ya que estas estarán formaleteadas, por así decirlo, por los bloques que la rodean. Tenemos también los detalles de la columna que vamos a instalar, las vigas intermedias y las vigas coronas. Comencemos calculando el acero principal. La longitud del acero será entonces la altura más el anclaje a viga de fundación más el anclaje a viga corona. En este caso sí vamos a considerar anclaje a viga de fundación, ya que no nace desde una zapata, y además en la parte superior termina con una viga corona, por tanto también se ancla en ese elemento. Por tanto va a ser todo este resultado por la cantidad de varillas que posee el elemento. La longitud será entonces los 3.40 metros de altura de la columna más 30 por 0.00953. ¿De dónde sale este valor? Para calcular los anclajes yo debo de considerar como mínimo 30 veces el diámetro de la varilla que estoy utilizando. Entonces tengo 30 por el diámetro de la varilla número 3, que es la que se está utilizando. Entonces este 30 por el diámetro representa anclaje de viga de fundación y este 30 por el diámetro representa el anclaje de viga corona. Eso nos da un resultado de 3.961. Esa suma la multiplico por la cantidad de varillas que posee el elemento, lo que me deja una totalidad de 15.844 metros lineales de acero número 3 para el elemento columna 1 que está entre paredes. El peso de estas varillas será 15.844 por el peso por metro lineal de estas varillas, que es de 0.59. Eso me da un resultado de 9.35 kilogramos de varilla número 3 para realizar ese elemento. Luego el alambre de amarre se tomará como el 5% de la cantidad en peso de la varilla. Es decir, 9.35 por 0.05 me deja un total de 0.47 kilogramos de alambre de amarre necesario. Para los estribos vamos a calcular la longitud de desarrollo. El elemento a considerar es de 0.15 por 0.15. El perímetro de cada uno de los lados es de 10 centímetros porque tenemos 0.15 menos 1 pulgada a cada lado, es decir, 0.15 menos 0.025 menos 0.025 nos da 0.10. Por los cuatro lados es 4 por 0.10, nos da todo el perímetro del estribo más la longitud de los ganchos. Esto nos da una longitud total de desarrollo de estribo de 0.527 metros lineales. Luego, para calcular cuántos estribos se deben ocupar, necesitamos analizar por tramos, es decir, desde viga de fundación hasta viga intermedia y luego desde viga intermedia hasta viga corona, ya que acá se tomarán los primeros 5 y luego acá también hay otros 5 donde termina. Y después vuelve a iniciar la misma secuencia arriba de la viga intermedia. Contamos 5 acá y 5 desde acá. Entonces el tramo 1 será este de acá, que equivale a 1.35 metros. Y el tramo 2, que viene desde la viga intermedia hasta abajo de la viga corona, nos da 1.70 metros. Ahora vamos entonces para el tramo de 1.35. Los primeros 5 de cada extremo van a ocupar medio metro. Entonces contamos con los 10 de los 5 primeros de cada extremo más 1.35 menos 0.50 me da 0.85, que es el tramo restante sin estribar, entre 0.10, que es la separación de los estribos restantes, más 1 como factor de seguridad. Eso me da un resultado de 19.5, lo que equivale a 20 estribos.
Para el tramo 2, que es de 1.70, vamos a tener los 10 estribos que consideramos en cada esquina, más la longitud restante, 1.70 menos 0.50 me dan 1.20, entre 0.10, que es la separación de los estribos restantes, más 1 como factor de seguridad, da 23. Por tanto, el total de estribos a colocar es 43 estribos. El peso que vamos a necesitar en varilla número 2 para realizar los estribos es los 43 estribos por 0.527, que es la longitud de desarrollo del estribo. Eso me da un total de 22.661 metros. Por el peso por metro lineal de varilla número 2 nos da un total de 5.67 kilogramos de varilla número 2 para realizar la cantidad de estribos que se requieren. Para la formaleta solamente requerimos dos caras, una a cada lado, porque las otras nos van a formaletear los bloques. Entonces son dos caras de 0.15 y vamos a considerar los 0.15 metros más 2 pulgadas, una a cada lado, para lograr clavar esas tablas. Esto equivale aproximadamente a 8 pulgadas. Entonces aquí podemos calcular una sola altura, es decir, desde la parte superior de la viga de fundación hasta la viga corona, o calcular por los tramos, como hicimos en el caso de los estribos. Pero como la tabla se puede reutilizar, vamos a calcular por la altura mayor para que esa tabla nos sirva tanto para abajo como para arriba. Entonces, lo que vamos a hacer es ocupar esa longitud por tramos, porque tampoco vamos a llenar un elemento de columna desde una altura muy grande para evitar la segregación de los elementos. Entonces vamos a tomar la mayor longitud, que en este caso es el tramo de 1.90 metros, y eso nos va a dar un total de 2.28 varas. Por dos caras equivale a 4.56 varas de madera. Por tanto, se necesita una tabla de 1 por 8 por 5 varas. Ahora vamos a proceder a calcular la cantidad de clavos requeridos para instalar la formaleta. Vamos a ocupar clavos de 2,5 pulgadas a cada 10 centímetros. Entonces vamos a considerar lo siguiente al momento de contabilizar la cantidad de clavos. Para la cantidad de clavos, la longitud a clavar va a ser 1.90 entre la separación. Luego ese resultado lo vamos a multiplicar por 4. ¿Por qué por 4? Primero tenemos que son dos caras, ahí tenemos un 2. Y además se clavará dos veces, es decir, para la parte inferior y para la parte superior. Entonces tenemos 4 por el resultado de 1.90 entre 0.10. Eso nos deja 76 entre 80, lo que equivale a 1 libra.